Hola a todos, les voy a compartir la pantalla para continuar con el tema que estamos viendo. Bien, bueno, básicamente recordando un poquito, lo que estamos viendo es cómo podemos analizar o cómo sería el análisis cuando consideramos ahora segmentos, ¿no? Hablábamos de nos estamos basando en este modelado del salto vertical y bueno, es lo que hemos venido analizando, ¿no? Entonces, al inicio, bueno, en un primer ejercicio, vimos cómo modelar el salto vertical, pero no incluyendo todos los segmentos que ahorita estamos usando. Entonces, ahora estamos trabajando o viendo cómo se hace un modelado un poco más detallado. Entonces, para recordar un poquito, el planteamiento que hicimos. Nosotros, si recuerdan, ahora estamos considerando estos segmentos que vemos aquí en este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde tenemos esos cuatro ángulos, ¿sí? El ángulo phi F, phi L, phi T y phi C. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros también, me activo la pluma, ¿sí? Tenemos aquí nuestras articulaciones, las uniones, y bueno, ahí podemos ver justamente estos ángulos, ¿no? Estos ángulos que estábamos o que hemos considerado para los análisis o el análisis que venimos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un problema que yo podría tener al momento de obtener la información? Sí, porque las ecuaciones que nosotros estamos obteniendo pues, quedan en función de esos ángulos. Entonces, de alguna manera, yo tengo que saber si yo voy a implementar esto, tengo que obtener esa información, pues el valor de esos ángulos. Entonces, si ustedes observan el sistema, pues bueno, ¿cómo yo puedo obtener justamente esa información? Ese valor de los ángulos. Entonces, si lo vemos así tal cual como lo estamos planteando o de esa idea, de ese análisis, el primer problema que debe de saltar es precisamente el problema de la medición de esos ángulos. Una característica que tienen es que estos se miden a partir de la horizontal. Entonces, aquí esto complica todo porque entonces tendríamos que tener la forma o buscar la forma de poder obtener esas mediciones de esos ángulos a partir de la horizontal, ¿sí? Entonces, una forma más fácil de poder medir o de poder obtener información es que entonces pudiéramos medir o consideráramos medir los ángulos entre cada segmento o entre esos segmentos. Entonces, ya que en este caso pues están dos barras que están unidas por la articulación, ¿sí? Y si se fijan, yo pudiera medir a lo mejor este ángulo de aquí, este de aquí y este de aquí. Y si nos vamos desde el punto de vista práctico, pues eso a lo mejor pudiera yo usar un potenciómetro, ¿sí? Colocarlo en la articulación y entonces medir ese ángulo. Y no necesariamente el ángulo entre esas dos barras, y no necesariamente tener que buscar la forma de medir el ángulo, pero únicamente respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cómo entonces yo haría eso o qué sería lo que yo tendría que hacer para poder medir justamente entonces ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo que yo les digo. Entonces, para poder hacer eso o derivado precisamente de ese análisis, entonces un punto importante sería para nosotros conocer la relación que existe entre esos segmentos. Y entonces de ahí, ¿sí? Poder saber precisamente esos ángulos. Y entonces de ahí se deriva este tema que es el que nos va a ayudar a conocer la velocidad angular entre los segmentos, ¿sí?
Entonces, que esto es, bueno, ahí el título es tasa de cambio del ángulo entre segmentos corporales. Entonces, vamos a basarnos en esta figura que tenemos aquí y vamos a suponer que tenemos dos cuerpos unidos, ¿ok? Unidos por una articulación, ¿sí? Si vemos ahí lo que dice, supongamos que ese en el cuerpo B ahí dice, es la parte inferior del brazo, ¿sí? Y la parte o el cuerpo D, perdón, es la parte superior del brazo. Entonces ahí estos se unirían a través de una articulación. ¿Ok? Entonces, al tener esa característica o esos dos cuerpos unidos por una articulación, pues entonces el movimiento que hacemos pues va a ser el movimiento de flexión y de extensión, ¿sí? Y entonces yo puedo medir justamente este ángulo entre ellos, ¿sí? Ese ángulo phi, ¿sí? Y es el ángulo que está entre esos dos segmentos, que finalmente si me regreso un poquito a la diapositiva anterior, pues es el ángulo de interés, ¿ok? Es ese ángulo entre esos dos segmentos. Bien, entonces, por lo tanto, la velocidad angular pues va a ser la tasa de cambio en el tiempo de ese ángulo phi. Y entonces esto nos lleva a esta definición, ¿sí? Yo voy a decir que esa tasa angular, esa velocidad angular entre esos dos segmentos o cuerpos, bueno, segmentos, ¿sí? Va a ser la derivada o la tasa de cambio en el tiempo de ese ángulo justamente que yo puedo medir. ¿Ok? Y nuevamente, pues como seguimos considerando un movimiento en el plano, ¿sí? Y volvemos a ver que ese movimiento está en el plano que se genera por el sistema de referencia E1 y E2, o el eje E1 y E2, perdón, el vector resultante pues es el que nos va a dar la dirección de esa velocidad angular, que pues obviamente ese vector es perpendicular y entonces por eso decimos que esta velocidad angular pues su dirección es n3. ¿Ok? Entonces eso es como nosotros ahora vamos a obtener esa medición de ese ángulo. Bien. Entonces, seguimos nosotros con el mismo ejemplo, este salto vertical, ¿sí? Y entonces, ahí si se fijan, pues vamos a tener los cuerpos B1, B2 y B3, que básicamente si lo queremos ver así, pues sería aquí B1, B2 y B3, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestro sistema de referencia E, que tenemos aquí en la planta que ya hemos venido trabajando. Y entonces vamos a considerar pues estos mismos segmentos definidos, que ahí también los mencionan como M1, M2, M3 y M4, ¿ok? Entonces, nosotros podemos calcular esas tres relaciones que existen entre los segmentos, ¿sí? Y esto es, perdón, esto es lo que va precisamente a proporcionar estas tres incógnitas que nosotros, o bueno, esas son las tres incógnitas que nosotros vamos a buscar o que queremos encontrar. Y si las señalo específicamente, pues tendríamos este de aquí y este de aquí. ¿Ok? Entonces, algo que yo les había mencionado es que justamente estas tres relaciones entre estos tres segmentos, perdón, estas van a influenciar, obviamente, estas tres velocidades van a influenciar, obviamente, al movimiento, ¿sí? De todo el cuerpo, ¿sí? Y estas se van a ir sumando. Es decir, las contribuciones de las velocidades de cada uno de los segmentos, pues obviamente van a influir en el movimiento del segmento del extremo, ¿sí? Esto debido a que tenemos una cadena cinemática serial, ¿sí? O sea, todas nuestras barras están interconectadas, ¿ok? Y entonces, si se hace la suma de cada contribución, pues nosotros podemos encontrar la relación de velocidad y se puede saber, por ende, cómo se mueve, si nosotros tenemos aquí esta parte de B3, ¿sí? Justamente cómo se movería este último segmento, ¿sí?
Y entonces de ahí, pues tenemos nosotros esta expresión. ¿Ok? Y entonces ahí vemos justamente la contribución de las velocidades angulares de cada uno de los segmentos, pues va a contribuir finalmente a la velocidad angular, pues lo que es de todo, encontrar toda esa velocidad, ¿sí? Y entonces, perdón, aquí algo importante que debe considerarse es el sentido de esas velocidades angulares como ya lo hemos venido trabajando, ¿ok? Y entonces, pues pudiera ser, por ejemplo, si se fijan aquí en este primer segmento, pues tenemos esta dirección, ¿sí? Y entonces este otro lleva esta dirección, entonces, si ustedes observan, pues entonces ahí puede ser que en realidad se estén restando. De una forma general, nosotros decimos que la contribución de cada uno de los segmentos va a influir precisamente en ese movimiento, si en todo el movimiento, y lo representamos como una suma. Dentro, ya al momento de hacer el análisis, hay que considerar los signos justamente de esas velocidades angulares, ¿sí? Para poder obtener un resultado correcto. Bien. Ahora bien, en el ejemplo anterior, dice ahí, encontramos, o nosotros ya teníamos encontramos estas velocidades angulares, ¿ok? Lo que era para el pie, la pierna, el muslo y el tronco. Y estas, pues, estaban definidas para 0.2 segundos después del comienzo de la fase de preparación para ejercer el salto, ¿ok? Entonces, usando ese principio que nosotros veníamos antes, bueno, perdón, ahí me salté algo, que es que esta ecuación justamente es lo que se conoce como principio de superposición de velocidad angular. Y ya en la sesión pasada yo les mencionaba parte de esto, ¿no? Yo les mencionaba que justamente en eléctrica, creo que en materias de eléctrica donde ven superposición, pues ustedes justamente eso analizan, ¿no? Cómo la contribución de cada corriente o voltaje por separado, pues siempre va a influenciar lo que es el comportamiento del circuito en general. Entonces, es la misma idea aquí, ¿no? Entonces, este se llama el principio de superposición de velocidad angular. Entonces, usando ese principio y considerando ya esta información y toda la información que nosotros ya previamente obtuvimos o nosotros generamos, ahora lo que tenemos que hacer es obtener las velocidades angulares para cada segmento respecto al anterior. Es decir, ustedes si observan, aquí tienen este diagrama, yo lo que necesito es esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Pues tengo que usar este principio, ¿sí? Si se fijan, es tal cual la ecuación que nosotros tenemos aquí, pero tenemos que aplicarlo ahora sí considerando el signo de las velocidades angulares que ya nosotros obtuvimos, ¿sí? Y entonces obtener todo esto. Prácticamente, ¿qué buscamos? Pues buscamos omega de L a F, omega de AL y omega de C a T, ¿sí? Esas serían las expresiones que yo necesito encontrar, ¿sí? Entonces, aquí les voy a pedir a todos ustedes, por favor, que pausen el video y entonces ustedes empiecen a razonar cómo encuentro, ¿sí? Observen toda la información que hemos obtenido considerando este ejemplo que lo hemos venido trabajando en sesiones pasadas y entonces ustedes vean cómo le hago analizando su diagrama de cuerpo libre justamente para encontrar la expresión que me lleve a obtener las velocidades angulares
entre esos segmentos, ¿ok? Estas velocidades angulares que yo les estoy aquí señalando, ¿sí? Entonces, insisto, aquí les pido que pausen el video y entonces hagan su propuesta. Una vez que ustedes ya lo tengan, pues entonces la idea es que vean la solución de mi explicación. Pero sí es muy importante que ustedes tomen ese tiempo, que usualmente lo haríamos en clase, para ustedes buscar razonar y buscar generar su propio conocimiento. ¿Ok? Bien. Bien, entonces vamos a ver cómo sería esto un poco. Voy a cambiar el color de la pluma para ayudarme de eso y no se vayan a revolver un poquito ahí con los ángulos. Sí. Entonces, observen bien. En el caso de este primero, ¿sí? A ver, creo que no está. Déjenme ver qué pasó aquí. Porque no está funcionando la pluma. Pero vamos a ver si ya. Ya funciona. Bien. En el caso de este primero que tengo yo aquí, ¿sí? Para poder obtener ese ángulo, pues, ¿qué puedo observar? Miren, si yo esta línea la extiendo, ¿sí? Y si yo aquí extiendo también la línea horizontal respecto de la cual nosotros ya habíamos visto que todos estos ángulos se están midiendo, pues si se fijan, yo de aquí a aquí tengo phi de f. Esto quiere decir que de aquí a aquí, pues también tengo phi de f, ¿ok? Y si consideramos en trigonometría que este ángulo es un opuesto por el vértice, pues yo tengo que de aquí a aquí, pues tengo phi de f, ¿ok? Y entonces, si yo me voy analizando los todos, pues llego o los puedo obtener. Entonces, si se fijan, yo aquí extiendo esta línea, sí que es la línea, digamos, de ese segmento, de ese eslabón, está mi línea horizontal. A ver, permítanme, ya fallé otra vez. Está aquí mi línea horizontal y entonces de la misma manera, este ángulo phi de L, pues es este mismo ángulo phi de L y entonces opuesto por el vértice, pues yo tendría este ángulo que está aquí. ¿Ok? Y lo mismo hago para la siguiente. Yo extiendo mi línea, tengo la horizontal, y entonces si se fijan, este ángulo phi de t es este mismo ángulo phi de t. Opuesto por el vértice, yo aquí puedo encontrar el ángulo. Entonces, de esa forma, yo ya puedo ubicar exactamente quiénes son los ángulos que me van a formar justamente o que me van a dar la información para obtener ese ángulo que yo quiero entre los segmentos, ¿sí? O ese valor. Entonces, si yo me voy, déjenme borro, acomodo esto, voy a acomodar estas ecuaciones. Ay, no, déjenme ver si puedo deshacer. Y si no, ahorita lo vuelvo a poner. A ver, déjenme ver si me lo respeta. Así. Ahorita vuelvo a compartir y ahí teóricamente va a estar. Vamos a ver.
No, sí lo borró. Bien, lo voy a volver a anotar. Entonces, decíamos que lo que queremos encontrar es justamente este ángulo que está aquí. Déjenme. Este ángulo que tengo aquí entre estos dos segmentos. Este ángulo de aquí. Yo quiero encontrar este ángulo de aquí. Y yo quiero encontrar este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces, una manera de hacerlo, yo necesito ahí observar y ver. Yo, si ustedes ven, pues la información que tengo son de los ángulos phi F, phi L, phi T y phi C. Esa es la información que yo tengo. Entonces, ahí hay que analizar y ver cómo puedo obtener pues los ángulos que me faltan. Y entonces ahí era donde yo les decía, ok, si yo aquí extiendo, déjenme lo hago, si yo aquí extiendo mi línea, ¿sí? Y yo pongo la horizontal, pues me doy cuenta que este ángulo, y por trigonometría, phi de F ahí está también. Y entonces, si consideramos que es un ángulo opuesto por el vértice, pues aquí yo lo tendré. Es el mismo caso para este, yo extiendo, pongo la horizontal, pues este ángulo phi de L vendría siendo este, ¿sí? Y opuesto por el vértice, pues aquí está phi de L. Y lo mismo pasa con el último. Yo extiendo la línea, aquí está la horizontal, pues este sería phi de T menos, y opuesto por el vértice, aquí lo encuentro. ¿Ok? Entonces, esos son mis ángulos. Yo lo que quiero encontrar, les decía yo, y usando la información que ya tenemos, pues es, por ejemplo, cuál es el valor, o más bien, cuál es la forma o la ecuación, perdón, que tiene la velocidad angular de L a F. ¿Ok? Entonces yo observo y digo, ok, bien, ¿cómo la voy a encontrar? Bueno, si ustedes observan aquí, este de aquí es phi de F. ¿Ok? Entonces aquí es menos phi de F se mide de aquí a aquí. ¿Ok? Se mide de aquí a aquí. Cuando es opuesto por el vértice, si ustedes observan, pues ya la forma en la que se está midiendo, pues es diferente, ¿no? O sea, ya no se mide es exactamente igual. Pero bueno, ahí tendríamos nosotros, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Sería omega de L menos la velocidad angular de F. ¿Sí? Y entonces voy con la siguiente expresión y digo omega de T a L, o bueno, la de ese segmento, esa relación, me voy con el siguiente, va a ser omega de T menos omega de L. Y luego voy con la última, que sería omega de C T, pues sería omega de C menos omega de T. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo? Bueno, yo tengo los valores de las omegas. Y entonces lo que hago es sustituir esos valores de las omegas. Y entonces ya sustituyendo, pues yo encuentro justamente los valores de los ángulos. Entonces a mí me dicen, si se fijan, uno de los ángulos que yo buscaba, o de las velocidades angulares, perdón, no de los ángulos, es este de aquí. El otro es este de aquí y el otro es este de aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, esta velocidad angular va en contra de las manecillas del reloj, por eso es una velocidad positiva. Esta velocidad angular va a favor de las manecillas del reloj, entonces es una velocidad angular negativa.
esta vuelve a ser una velocidad angular que va en este sentido y por lo tanto es positiva. ¿Sí? Entonces, ahí hay que analizar con calma o detalladamente. Ustedes observen su diagrama y entonces hay que aplicar el principio que mencionamos de superposición y entonces encontrar esos, para poder encontrar esa información que yo necesito. Ahora bien, si yo quiero continuar y hacer el análisis ya considerando las fuerzas, ¿sí? Es decir, ya aplicando la ley de Newton, ¿sí? No solo el análisis cinemático como lo hemos venido haciendo, ¿qué me faltaría obtener? ¿Sí? Entonces, si yo me dicen, voy a hacer el análisis de Newton, que también es lo que estamos trabajando, entonces si yo me voy a eso, la ecuación básica que se me debe venir a la mente es fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo observo el dibujo, pues tengo las fuerzas, tengo la masa que me la dan como parte del programa, ¿se acuerdan que del problema, perdón, al inicio lo mencionamos? Pero no tengo la aceleración. Y lo que yo he venido trabajando hasta ahorita es cómo encontrar las velocidades. Entonces quiere decir que yo partiendo del mismo análisis, pues puedo encontrar la aceleración. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que hemos visto precisamente cómo se obtienen esas velocidades angulares, ¿sí? Nosotros podemos encontrar las aceleraciones angulares que están relacionadas entre esos segmentos, ¿sí? Porque ahorita incluso las velocidades, pues lo que nosotros hicimos fue obtener esas velocidades angulares que relacionan a esos segmentos. Y ahora lo que podemos obtener son las aceleraciones angulares. Entonces, primero, vamos a definir la aceleración angular partiendo de la definición que tenemos, valga la redundancia, o que ya se había hecho, de la velocidad entre los segmentos, que es esta expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, la aceleración, pues obviamente va a ser la derivada respecto del tiempo de la velocidad. Es decir, a aplicarle a esta expresión la derivada y así vamos a obtener, digamos, la aceleración, ¿sí? Entonces, derivamos y entonces tendríamos la aceleración de esto y la aceleración de esto, ¿no? En general, tendríamos que obtenerla, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer o hay que implementar, pues sería, si nosotros observamos, pues vamos a tener ahí un producto. Es decir, algo que hay que considerar si observamos nuestras expresiones es que esta expresión justo que yo encerré en un círculo, ¿sí? Contiene un producto, ¿sí? Y entonces esa parte pues también va a influir al momento de realizar esta derivada, ¿sí? Entonces, si yo voy a derivar B en P, la velocidad en P, pues la derivada, digamos, sería AP o la aceleración de P, y esa se obtiene directamente. Pero en el caso justo de ese producto, ¿sí? Ya entonces tendremos que hacer o expresarla de una manera que nos permita ver cómo va quedando, qué forma va teniendo. Y entonces yo aquí tendría la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, producto cruz, por el vector que tengo de Q a P, más la velocidad angular, producto cruz, por la derivada del vector que relaciona a Q con P, perdón, respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces ahí es donde les decía yo que ahí hay un producto. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer unas asignaciones, ¿no? Y entonces vamos a decir que justamente esta parte de la velocidad angular o esa derivada
es la aceleración angular, la vamos a nombrar como alfa. Alfa sería mi aceleración angular, ¿sí? Que aquí es donde ya aparece. ¿Ok? Y en este caso, o en el caso específico de la derivada de este vector, ¿sí? De posición respecto del tiempo, lo vamos a sustituir por el que ya se definió anteriormente, ¿sí? Ya anteriormente habíamos definido la forma que tenía este, ¿sí? Y esa forma que tenía era justamente esta. Entonces, si nos regresamos un poquito en las diapositivas, vamos a encontrar justo donde nosotros esta derivada decíamos que para hacerla, pues no era otra cosa más que hacer el producto cruz, ¿sí? Y entonces vamos a usar esa definición que tenemos ahí, ¿sí? Bien, entonces, si se fijan, esto va a implicar que tenemos dos productos anidados, dos productos cruzanidados. Miren, aquí, esta primera parte, ¿sí? Ya es la aceleración, la derivada de B de P, la aceleración de P, ¿ok? Esta de aquí fue lo que nosotros renombramos, nosotros desarrollamos esta derivada o este producto, lo desarrollamos como se hace la derivada de un producto. Y entonces, a lo que es la aceleración angular, pues nosotros la denominamos B. Producto cruz por nuestro vector, ¿sí? Más la velocidad angular. Y esta parte de aquí nosotros vamos, perdón, esta parte de aquí nosotros la sustituimos por la definición que ya habíamos visto. Entonces, si ustedes observan en este término, o este de aquí, si lo pasamos aquí abajo, pues tenemos ahí dos productos cruzanidados, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos o hacemos toda expresión, toda la matemática, vamos a ver que debido una característica que tienen es que el vector resultante pues va a estar en la misma dirección, ¿sí? Entonces, al hacer todo estos productos cruzanidados son igual a la magnitud de la velocidad angular. Si se fijan, esto es magnitud, no está en negrita, es magnitud, a la velocidad angular al cuadrado por este vector que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces, pues ya ahí ya vamos a tener una expresión de esta manera. La voy a anotar aquí. Tendría la aceleración, sería la aceleración en P, ¿sí? Más la aceleración angular, producto cruz, por este vector de posición de Q a P, menos, y entonces ya sustituyo todo lo que esté ahí. Sería la magnitud de la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el vector que relaciona a Q con P. Entonces, esta sería la forma en la que yo voy a obtener la velocidad angular, ¿sí? Y entonces la dirección, vamos a decir, la dirección de esto, ¿cuál va a ser? Yo aquí tengo la magnitud de la velocidad angular, ¿sí? Al cuadrado, y la dirección va a ser esta. Ya no va a ser una dirección, o ya no va a ser una dirección tal cual como veíamos en la velocidad angular, que era perpendicular al plano en la que se generaba el movimiento. En el caso de la aceleración, no necesariamente es eso. Entonces, ¿quién te va a dar la dirección? La dirección te la va a dar esta parte, ¿sí? Entonces, ese vector es el que te va a dar esa dirección. Entonces, esta es la expresión, y la salió un poquito mal, para la aceleración angular, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, para esta misma configuración del salto vertical que venimos viendo,
¿sí? Lo que se va a calcular ahora, lo que se pide calcular es la aceleración angular del centro de masa, ¿sí? Y además ya se solicita, ahora sí, como ya vamos a tener la aceleración, pues obtener los valores o las expresiones para F1 y para F2. Eso es aplicando la ley de Newton, ¿ok? Sería fuerza es igual a masa por la, eh, masa por aceleración, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí, pues aquí parte de la información hay que utilizarla. Yo aquí tengo esta información que son las funciones del movimiento angular que en un momento se me proporcionaron. Nosotros ya obtuvimos también la velocidad angular o podemos obtener la velocidad angular a partir de eso y por tanto podemos obtener también la aceleración angular. ¿Ok? Y entonces, considerando eso, vamos ahora a obtener justamente esas aceleraciones angulares de cada uno de los segmentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir aplicando lo mismo que veníamos viendo, o bueno, aplicar esta expresión, ¿sí? Para obtener, ¿qué vamos a obtener? Pues yo voy a obtener, aquí lo voy a poner, por ejemplo, la A de A, la A para acá, la A para H, ¿sí? Y la A para C, ¿ok? Y todas ellas se van a ir relacionando, ¿sí? Entonces, aquí igual les pido que pausen el video, ¿ok? Y entonces ustedes, con lo que ya tenemos, empiecen a, ¿cómo se llama? A hacer la implementación, así como lo hicimos para las velocidades. Cuando obtuvimos, me voy a regresar hasta esa parte donde obtuvimos ese análisis. Por ejemplo, aquí están. Aquí obtuvimos justamente lo que fue la parte de las velocidades, ¿sí? Para cada uno de esos segmentos, ¿sí? Aquí teníamos la información y lo que hicimos fue sustituirla y obtener. De la misma forma, van a obtener ustedes ahora las expresiones para esa aceleración, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí lo que les voy a pedir es que pausen el video y entonces hagan su propuesta de cómo quedarían esas ecuaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que ustedes, bueno, ustedes ya decíamos que nosotros teníamos esta información que ya se nos había dado, que eran las funciones de movimiento angular. Entonces, si yo quiero sacar, yo tengo ahí las funciones de movimiento. Si yo quiero encontrar la velocidad, me regreso, la velocidad, pues ¿qué va a pasar? Pues yo tengo que derivar justamente esas. Entonces yo tengo omega f, si yo derivo esta, pues ¿qué voy a tener? Menos 2. Y luego tengo omega L, si yo derivo, ¿qué voy a tener? Pues 40 T menos 0.15. Si yo derivo la siguiente, es omega T, ¿qué voy a obtener? Pues derivo esta y voy a tener, es igual, menos 30 T menos 0.10. Y finalmente yo derivo y obtengo omega C y que voy a tener pues 2.5. ¿Sí? Esas serían las velocidades. Ahora, si yo quiero obtener las aceleraciones, pues entonces yo voy a derivar la velocidad y ¿qué tengo? Alfa, ¿a quién es igual ahí? Alfa de F, pues 0, porque es una constante, ¿ok? Y entonces yo obtengo alfa de L y ¿qué tengo ahí? Pues 40. Y luego tengo alfa de T y ¿qué tengo ahí la derivada? Pues menos 30. Y luego yo aquí tengo alfa de C
pues va a ser 0. ¿Ok? Entonces yo ya encontré esas expresiones que yo necesito para el momento que yo voy a implementar la ecuación. Y entonces me voy, ahí están ya todas las expresiones. Entonces, la fórmula que yo tenía la voy a poner ahí, o la idea de cómo yo voy a obtener la aceleración. Decía, A de Q es igual a la aceleración en un punto P más la aceleración angular, producto cruz, por el vector que conecta a Q y a P, menos la magnitud de la velocidad angular al cuadrado, multiplicada por el vector de Q a P. ¿Sí? Esa es mi expresión. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituir. Y yo digo, bien, la primera es la aceleración de A superíndice A. Y entonces, primero, la aceleración en un punto P, recordemos, si nos vamos al dibujo, pues estamos hablando de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que definíamos el punto P al punto Q? ¿Sí? Y así nos íbamos recorriendo P y Q hasta arriba. ¿Sí? Entonces, la primera, pues la primera aceleración que tengo yo ahí, pues, ¿quién sería? Pues sería 0. ¿Ok? Y luego ya de ahí que tengo la aceleración, angular, ¿sí? De la primera. Y entonces si me regreso, pues sería 0. ¿Ok? Y luego ya de ahí voy sustituyendo cada uno de los elementos que tengo ahí. Por ejemplo, aquí como es 0, pues todo este término es 0. Y luego ya tengo la aceleración angular, la velocidad angular, perdón, y entonces ahí ya esa valía menos 2, que sería esta de aquí, ¿ok? Y entonces aquí está menos 2, y ahora sí, producto cruz ¿por quién? Pues por el vector de posición, y hago toda la operación y obtengo mi resultado. Para el siguiente punto, esta es la primera que está aquí, porque es igual que en la, ¿cómo se llama? Lo que hicimos en la velocidad. Esta es ahora la que voy a poner y a partir de ahí empezó a llenar. ¿Por qué es eso? Porque se acuerdan que yo empiezo de aquí, de P a Q, y luego recorro, y luego voy de aquí a acá, y luego recorro y voy de aquí a acá, y luego recorro y voy de aquí a acá. Y entonces así es como voy analizando y una u otra van influenciando o van siendo como quien dice el punto de partida para la que sigue. ¿Ok? Entonces, una vez que yo termino, pues yo llego justo a esta que es la del centro de masa. Y entonces, ¿qué me resta? Pues me resta justamente hacer lo que me piden, que es encontrar las expresiones o los valores de F1 y F2. Y entonces, pues aplico simplemente las leyes de Newton. Y aquí está. F1, F2. ¿Cómo voy a saber? Pues me baso en mi diagrama de cuerpo libre. Si me regreso, aquí está. F1 es la única que actúa en la dirección de E1. En la dirección de E2, pues yo tengo dos fuerzas, F2 y esta que está aquí. Y entonces, esas son las que yo voy a considerar, si se fijan aquí, para F1 y F2, y obtengo los valores. ¿Ok? Entonces, bien, igual observen, analicen bien cómo sería, realicen, sí les voy a pedir, realicen sus productos cruz, ¿sí? Hagan todas las operaciones necesarias para poder llegar a los resultados y comprobarlos. En este caso también es posible que vaya como este de aquí. Yo lo considero acá, ¿sí? Dependiendo cómo yo maneje los valores, por ejemplo, ahí el punto 4, si hago redondeo, si solo lo trunco, etcétera, o tomo toda la expresión, por ejemplo, de los cosenos, etcétera, puede ser que haya ahí una ligera variación, porque se van a ir acumulando, ¿sí? Pero bueno, es una ligera variación que puede haber. Ya si es demasiado, pues entonces quizá haya algún error
al estar haciendo alguna de las operaciones, ¿sí? Y entonces obtenga finalmente sus expresiones también para F1 y para F2. ¿Ok? Bien. Hasta aquí es lo correspondiente a la sesión de hoy. Si bien el video no dura mucho, en lo que sí duran ustedes o en lo que sí consumen tiempo es en estar precisamente haciendo esta parte de los razonamientos. Insisto, les pido y ojalá lo hayan hecho, pausar los videos, proponer ustedes una solución y luego entonces continuar viendo el video para ver la solución que ustedes propusieron y qué fue lo que sucedió. En la siguiente clase vamos a ver las dudas justamente de estas propuestas que ustedes hicieron. Entonces, al momento que ustedes vieron la solución, si les coincidió y todo lo entendieron, bueno, pues no hay dudas, pero si en algún punto que donde es posible que haya quizá algunas dudas es justamente cuando sacamos estas expresiones, ahí entonces hay que ver, y ahí me gustaría que me hicieran la pregunta de por qué salió el signo, por qué se toma así, etcétera, si no entendieron un poco de cómo se hace la relación entre los ángulos para poder obtener las expresiones, pues eso lo volvemos a repetir, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a seguir la siguiente clase otra vez retomando. Bueno, seguimos con lo mismo, pero vamos a empezar a trabajar nuevamente ahora con la parte de los momentos angulares, ¿ok? Y bueno, ya es muy poco los temas que nos quedan. Ya estamos empezando a cerrar. Y sí es importante que ustedes hagan sus ejercicios o ese ejercicio de proponer su solución, darse cuenta si está bien o está mal y entonces hacer las preguntas correspondientes en la siguiente sesión. Bien, muchas gracias. Nos vemos.